contra Bitcoin. Seguro que lo hemos oído mil veces, ¿verdad? El clásico, el valor refugio de toda la vida contra el aspirante digital. Y claro, la historia que nos cuentan siempre es que son enemigos, que hay que elegir uno u otro. Pero, ¿y si nos estamos perdiendo algo? ¿Y si esa rivalidad es solo la superficie y en el fondo hay una conexión secreta, una especie de alianza inesperada? A ver, por un lado tenemos el oro. Es físico, lo tocas, pesa. Su escasez es, geológica, la que hay en el planeta y punto. Y luego, en la otra esquina, Bitcoin. 100% digital, su escasez no depende de la geología, sino de las matemáticas, de un código. Vamos, que a simple vista parecen el agua y el aceite, ¿no? Totalmente opuestos. Vale, pues para entender esta posible relación tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y ver de dónde viene cada uno. El oro durante siglos fue el rey, el dinero. El patrón oro era lo que ponía orden y disciplina a la economía mundial. Pero, ¿qué pasó? Pues que en 1971 todo cambió. Se cortó ese vínculo con el oro y entramos en la era del dinero fiat, dinero por decreto, sin un respaldo físico real. Y fíjate qué curioso que justo después de la tremenda crisis financiera de 2008 aparece Bitcoin. Nace como una respuesta recuperando esa idea de escasez, de un límite que no se puede inflar, pero llevándolo al mundo digital. Hasta ahora todo normal. Digital por un lado, físico por el otro, dos universos paralelos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque vamos a desvelar un vínculo físico, material, que los une de una manera que de verdad casi nadie se imagina. A ver, esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si este mundo digital tan etéreo tuviera un secreto muy, muy físico? ¿Y si la propia existencia de Bitcoin dependiera de algo absolutamente tangible? Claro, pensamos que Bitcoin está en la nube, como algo abstracto, pero esa nube no flota en el aire. Para que exista necesita una infraestructura física brutal. Estamos hablando de centros de datos gigantescos, de servidores, de máquinas de minería súper especializadas, de miles y miles de kilómetros de cables de fibra óptica, en fin, todo el hierro que hace que Internet funcione. Y aquí llega la bomba. ¿Qué tienen en común todos esos cacharros? Pues el oro, sí, el oro. Cada uno de esos componentes, desde el microchip más diminuto y complejo hasta el conector más tonto, lleva pequeñas cantidades de oro. ¿Por qué? Porque es un conductor increíble y no se oxida. Esas propiedades lo hacen esencial. O sea, para que quede claro, sin oro, toda esa infraestructura física que sostiene a Bitcoin, pues simplemente no podría existir. Es una paradoja alucinante si lo pensamos. El dinero digital más moderno y avanzado del planeta depende para su propia existencia de uno de los metales más antiguos que conocemos. Ojo, no estamos diciendo que Bitcoin esté respaldado por oro como el antiguo patrón. No, es algo mucho más fundamental. Su existencia física depende del oro como material industrial. Bueno, y esta dependencia física, claro, nos lleva a una dinámica económica súper interesante. De repente la narrativa de rivales a muerte empieza a no cuadrar. Más bien parecen complementarios. La lógica es aplastante. Cuanto más crece la economía digital y con ella la red de Bitcoin, más infraestructura se necesita, más centros de datos, más chips, más de todo. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que aumenta la demanda industrial de oro para fabricar toda esa electrónica. Es una conexión directa. O sea que, al final, esto no va de que si uno sube, el otro tiene que bajar. No es un juego de suma cero. Resulta que el crecimiento de Bitcoin en realidad tira de la demanda del oro físico. Se retroalimentan. Uno necesita al otro. Y claro, esta interdependencia tan curiosa abre la puerta a una idea mucho más radical. A ver, ¿y si en vez de ser solo una conexión indirecta por debajo de la mesa, se creara un sistema que los uniera de forma oficial? ¿A propósito? Esta frase es que lo clava, lo resume todo. La propuesta no es que Bitcoin sea el nuevo oro y lo sustituya. Para nada. La idea es que Bitcoin sea el sistema de transporte, la tecnología que le faltaba al oro para poder moverse por el mundo al instante. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Hay una propuesta concreta sobre la mesa. Se llama Leander y básicamente es esto que vemos, un billete físico. Pero fíjate, tiene una pequeña cinta de oro real incrustada y al lado un código QR. Es la fusión total, lo físico y lo digital en un solo objeto. La fórmula detrás es simple, pero muy potente. Se juntan microgramos de oro, que aportan el respaldo físico y la escasez, con satoshis, que es la fracción más pequeña de un Bitcoin, que aportan la capacidad de transferencia digital instantánea. Y al meterlo todo en un billete físico, se ataca el gran trilema del dinero, que sea escaso, que se pueda mover globalmente al instante y que sea tangible, que lo puedas tener en la mano. Claro, la pregunta que nos hacemos todos ahora es, ¿y esto qué? ¿Qué implicaciones tendría algo así para el sistema financiero que conocemos?
Pensemos en cómo funciona el mundo hoy, con el sistema SWIFT. La mayoría de la gente cree que SWIFT mueve dinero de un país a otro, pero no es así. Lo que mueve son mensajes, instrucciones de pago entre bancos. Es una cadena interminable de te debo, me debes. Por eso es lento, carísimo y está lleno de intermediarios. Es un sistema de pagarés, no de liquidación final de valor. Ahora imaginemos una transferencia con este sistema híbrido. Sería el día y la noche. Escaneas el código QR y no estás enviando una promesa de pago. No, estás moviendo el valor real de ese oro al instante, a través de la red de Bitcoin. Es como si pudieras entregar físicamente el oro, pero a la velocidad de la luz. Pasamos de un sistema basado en la deuda y la confianza a uno de entrega y liquidación real e instantánea de un activo. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio. Quizá toda esa historia de oro contra Bitcoin estaba mal enfocada desde el principio. Quizá la auténtica revolución no está en su competencia, sino en su posible unión. Así que la pregunta queda en el aire. ¿El futuro de las finanzas es una batalla a muerte entre lo viejo y lo nuevo? ¿O es una síntesis inteligente que combine la estabilidad milenaria de lo físico con la velocidad imparable de lo digital?